Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Es un verdadero gusto que nos acompañen y es un honor que nos permita estar con ustedes también en sus hogares para compartir situaciones que nos están sucediendo, efectos que pasan de lo que sucede en otros lados del mundo. Y ahora en particular pues estamos hablando después de que pasó una elección tan importante para nosotros como fue la de Estados Unidos, pues hablar un poco sobre qué pasa después de esa elección, qué pasó en esas elecciones realmente, qué pasó con las expectativas de lo que iba a suceder y para el guatemalteco, para el centroamericano, qué efecto puede tener lo que pasó en estas elecciones del 8 de noviembre. Mi invitado es el señor general de división, Francisco Bermúdez Amado. Él tiene una trayectoria política, pública y de servicio muy amplia. Es embajador de la República de Guatemala, es profesor universitario, tiene una vida dedicada realmente al servicio a Guatemala en una forma muy amplia. Así que, general y licenciado, me permito darle la bienvenida a su programa Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, muy amable por la presentación y muy amable por invitarme. Es un gran privilegio para mí venir a compartir estos temas tan importantes para Guatemala y para nuestra región, ¿verdad? Esperamos poder llenar las expectativas que se requieren para darle una mejor interpretación geopolítica a lo que está pasando en Estados Unidos. Muchísimas gracias, general. El objeto de este programa realmente es aportarle a usted que nos escucha, que es la base de Guatemala, porque un país está constituido por sus ciudadanos y creemos que mientras los ciudadanos tengan acceso a mejor información de calidad, pues obviamente mejores conclusiones podemos tener. Yo mencioné un poco de la hoja de vida del general porque pues tiene muchos aspectos, tanto en la carrera militar, en el campo diplomático, en el campo universitario, porque creo que lo que nosotros tenemos que llegar es a escuchar la opinión de gente calificada, de gente que tiene visiones diferentes, porque cada quien puede tener una visión y de ahí sacar la nuestra. General, usted mencionaba los efectos que pueda tener esta elección en Guatemala, en Centroamérica, geopolíticamente. La geopolítica, ¿cómo la describiría usted en sí? Ok, creo que eso es muy importante. La geopolítica es realmente la asociación que existe entre la geografía y la acción política del ser humano. El ser humano, desde que, digamos, aparece sobre la faz de la Tierra, su primer ligamento es hacia la geografía y luego su interacción entre las diferentes tribus, entre los diferentes estados, van creando la política y de aquí viene esa conjunción de geopolítica. Que hoy modernamente se habla que la geopolítica está integrada también por otros elementos, la geoeconomía, que es un tema fundamental que lo vamos a ver en este programa con el tema de los migrantes, es también un tema importante, la geocultura, como ese sincretismo que se da en un área específica geográfica de diferentes tribus, de diferentes razas, de diferentes idiomas y que se unen para buscar la prosperidad conjuntamente. Creo que la geopolítica ha sido una ciencia que ha estado siempre en el pensamiento de los estudiosos y que debemos de aprender a entender. Debemos de aprender a entender que los guatemaltecos no somos solo Guatemala, sino los guatemaltecos somos esa dimensión que tenemos hacia El Salvador, hacia Honduras, hacia Centroamérica, hacia México, ¿verdad? Yo en algunas charlas les digo que Guatemala tiene una gran ventaja. Nosotros tenemos una frontera con México que es tridimensional. Primero es una frontera entre el estado de Guatemala y el estado mexicano. Luego es una frontera entre Guatemala y el mercado más grande del mundo, que es el cono norte. Es el mercado más grande del mundo. Es una gran ventaja estratégica para nosotros. Pero también tenemos una frontera entre Guatemala y ese mercado más grande del mundo de consumo de drogas. Entonces, eso nos hace tener una frontera
tremendamente dinámica y tremendamente preocupante para las autoridades. Nos genera una gran fricción estatal, por supuesto, ¿verdad? Pero también, ¿qué dieran los chilenos por estar aquí a la par con nosotros, verdad? Claro, o sea, por eso le preguntaba yo la parte esta de la definición de geopolítica, porque yo creo que es bien importante para usted que nos esté escuchando partir de una definición bien concreta de qué es lo que queremos hablar. Ahora que el 8 de noviembre se da la victoria del señor Donald Trump, pues obviamente, aparentemente por lo que se ofrece en la campaña, aparentemente por las diferentes proyecciones que tenían los dos contrincantes, la señora Hillary Clinton, demócrata, pues puede haber un cambio realmente en aspectos que van a ser geopolíticos. Por ejemplo, el señor Trump viene y denuncia y dice: yo voy a denunciar o voy a modificar, incluso eliminar tratados de libre comercio. Y se enfoca para empezar con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Claro. Porque pues en la campaña los que han sido más como la piñata han sido los mexicanos, porque son sus vecinos, pero nos ha atacado a todo el mundo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cree usted, si realmente el señor Trump empieza a salirse de esos tratados de libre comercio que han sido de gran beneficio? Hablamos del NAFTA en este momento, pero también tenemos el CAFTA, que nos incluye, a nosotros. Y si él va a modificar el de Norteamérica, seguramente va a querer modificar el otro. ¿Cómo visualiza usted ese postulado de Trump, de que va a cambiar lo que ha venido siendo política los últimos años? Yo iría en dos sentidos diferentes. Uno, identificar cuáles fueron las temáticas propias de la campaña. Y usted bien sabe que en una campaña política, pues los estrategas de la campaña evidencian los temas consustanciales que la población quiere oír, ¿verdad? Y otra cosa es muy diferente ya el ejercicio del poder con todo el andamiaje político que tiene particularmente Estados Unidos. Yo quisiera mencionar en el primer estadio el tema de la campaña. Yo creo que esta campaña de Estados Unidos fue una campaña que nos debe traer varias reflexiones. Lo primero es que se trataron los temas tanto de política interna de Estados Unidos como de política exterior, pero también hubo un complemento de agotamiento de las propuestas políticas. Yo creo que lo primero que debieran de reflexionar es en el sentido que la clase política, tanto como lo hemos visto en América Latina, está agotando la paciencia y la confianza del electorado en Estados Unidos. El hecho que el señor Donald Trump venga externo a los partidos políticos, un hombre que nunca ha participado en política, pero que trae los temas que al electorado norteamericano de base le interesan. Entonces, hay una mezcla entre el agotamiento de la propuesta, por ejemplo, de los demócratas, en el sentido de construir los puentes para los migrantes, cuando la población se estaba dando cuenta que el gobierno de Obama, así igual que otros, han tenido una política, es política de Estados Unidos, el repatriar a toda la gente que no es legal en Estados Unidos. Por ejemplo, señalarle ahí rápidamente, solo un paréntesis general para aportar a lo que usted menciona. Señor Trump dice en sus primeras declaraciones que va a deportar a 3 millones de ilegales, pero cuando vemos las cifras de lo que ha deportado el gobierno de Obama son 2.8 millones. Claro. Entonces, para fin práctico, es la misma cantidad. La política va a seguir. O sea que en ese sentido, Donald Trump habló en términos de política interna, dentro de la campaña estamos viendo. Primero habló del tema migrante y de la crisis de la frontera con México. Primero habló del tema migrante y de la crisis de la frontera con México, ¿verdad? Es una crisis que tenemos que aceptarla, que es real. El narcotráfico tiene tomada la frontera mexicana, eso es innegable, con todos los delitos conexos que trae el narcotráfico. Entonces, ese es un tema.
El otro tema era el tema racial, que ha sido el tema de sustentación de los demócratas. Como él muy bien lo decía, mire, llevamos 40 años de estar oyendo que hay que apoyar a las minorías, y las minorías siguen estando igual de pobres, siguen viviendo en guetos, porque esa es una realidad del pueblo norteamericano. Y el otro elemento es, ¿dónde está el verdadero pueblo norteamericano que ha sido sacudido con todas las políticas económicas fracasadas, digámosle, desde la crisis inmobiliaria, el tema de la guerra? Él toca un tema importantísimo ya en la parte de política exterior, que es, bueno, ¿quién está pagando por la guerra? ¿Cómo es posible que el pueblo norteamericano cubra el 75% de la factura de la OTAN o de la OTAN? ¿Verdad? ¿Por qué no hay esa corresponsalía de todos los países si somos nosotros los norteamericanos? ¿Por qué lo pagamos? ¿Por qué lo pagamos? Igual las guerras, ¿verdad? Entonces, todo eso son puntos de reflexión que en la campaña despertaron las pasiones que todos vimos, ¿verdad? Interesantísimo, general. Mire, usted mencionaba varios puntos que yo quisiera regresar para tal vez darle. Por ejemplo, usted mencionaba que él toca los temas económicos y los tratados de libre comercio, la globalización, que la globalización pues ha sido beneficiosa, no beneficiosa, habrá que someterla a un juicio. Pero cuando él en el proceso eleccionario de Estados Unidos, que no es por el voto popular, porque Hillary sacó más votos que él, pero no ganó la elección. Gore sacó más votos que Obama, pero también perdió. Es por colegios electorales. Exactamente, sí. El corazón que se menciona mucho de Estados Unidos, los estados como Ohio, como Wyoming, como Iowa, votaron en contra de Hillary por un margen muy pequeño. Los estados más liberales, como por ejemplo California, en California la Hillary Clinton sacó 2,5 millones más de votos que los que sacó Trump, igual que en Nueva York. Pero es a esa población a la que le ha venido tocando en el bolsillo el hecho de que, por ejemplo, las grandes empresas tienen ahora todas sus fábricas en China, o las tienen en el sureste asiático, y ya solo llevan el producto. Pero estas personas en Estados Unidos, en esos estados que son como que el corazón de Estados Unidos, se han quedado sin trabajo. Claro. Y a ellos creo yo que apela ese llamado que hace Trump. Y ahí es donde él realmente gana. Toma la delantera. Imagínense cuando habla de su propuesta económica y empieza diciendo que va a reducir impuestos por 4.4 trillardos de dólares. ¿Para qué? Para que toda esa economía sea revitalizada por esos empresarios que se van a ver favorecidos con eso. También habla él de que pretende hacer una inversión en infraestructura, que ojalá así lo hiciéramos nosotros, en infraestructura económica, por 1.5 trillones de dólares. Y por último, marcar, que esperamos que esa sea la expectativa, esa es la parte positiva de todo esto, que Estados Unidos vuelva a crecer a un ritmo de un 4%. Yo creo que ese planteamiento, digamos, de su visión financiera del Estado, hace que los norteamericanos reflexionen en términos de que eso es lo que necesitan. Una economía norteamericana que es la economía más grande del mundo, pero que arroja alrededor de un 85-87% de su Producto Interno Bruto ya de deuda. Claro. Entonces, la situación financiera de Estados Unidos no es lo más viable. Obviamente, cuando uno oye las cifras de Estados Unidos en su volumen de economía, pues dice, aquí da para más, pero el mensaje es claro, el mensaje, tenemos que devolverle la capacidad financiera al pueblo norteamericano, porque eso es lo que nos hace grande. De ahí es donde él toma el eslogan, ese es que vamos a volver a ser grandes. Recuérdese que ese eslogan lo utilizó Ronald Reagan. También, claro. Fue el mismo eslogan. Obviamente, para llegar a ocupar la presidencia, él tuvo que ganar la elección. Sí. Hay promesas de campaña que se hicieron. Él hizo una campaña totalmente heterodoxa, fuera de